de mi vida. Y fue cada caída. ¿Sabías que existen fotografías tomadas apenas horas, o incluso minutos, antes de que algunos de los más grandes ídolos del cine mexicano partieran para siempre? No soy cura, pero para defender las cosas de esta iglesia, seré el mejor. Imágenes que parecen normales, sonrisas, miradas tranquilas, poses elegantes frente a la cámara, pero que hoy se han convertido en documentos estremecedores. Desde despedidas que nadie interpretó como tal, hasta retratos que ocultaban enfermedad, tragedia o un destino ya sellado. A una mujer que sepa amar, porque el amor... Algunas de estas fotos fueron tomadas sin que nadie imaginara que serían las últimas. Otras, parecían presagiarlo todo. Y no te vayas antes del final, porque la última imagen que verás fue capturada apenas instantes antes de una muerte que paralizó a todo México. Rubén Aguirre fue un actor y director. Uno de los rostros que en otro tiempo resplandecieron en la cima del espectáculo, hoy ensombrecidos por la desgracia y el olvido. Con cada una de estas últimas imágenes recordamos cómo la fama puede esfumarse, dejando a las grandes figuras de la pantalla frente a un destino que jamás imaginaron. Esta es la última fotografía en vida de Rubén Aguirre, el entrañable actor reconocido por su personaje del profesor Girafales en El Chavo del Ocho. En la imagen se aprecia a Aguirre con evidentes signos de desgaste físico y una notable afectación en la piel, posiblemente consecuencia de complicaciones relacionadas con su estado de salud en ese periodo. La decoloración y la textura irregular en su rostro podrían ser indicios de una afección dermatológica crónica o de una enfermedad que comprometía su sistema inmunológico, reflejando el deterioro propio de una etapa avanzada de padecimiento. En sus últimos años se enfrentó diversos problemas médicos que marcaron un declive paulatino. En 2007, un fuerte accidente automovilístico lo dejó en silla de ruedas, mientras que su esposa sufrió la amputación de una pierna, situación que impactó profundamente su vida y su estabilidad económica. En 2013, Aguirre anunció su retiro definitivo de los escenarios para concentrarse en su salud, aquejado por complicaciones derivadas de la diabetes, dolores en la columna y la presencia de cálculos. Con el paso del tiempo su condición se agravó, debilitándose cada vez más y teniendo dificultades incluso para comunicarse, mientras su familia observaba cómo la energía de aquel carismático intérprete se iba extinguiendo. Finalmente, el 17 de junio de 2016, Aguirre falleció a los 82 años en Puerto Vallarta, apenas 2 días después de haber celebrado su cumpleaños. Un cuadro de neumonía que en apariencia estaba controlado se complicó debido al estado frágil en el que se encontraba tras años de padecimientos. Su amigo y colega Edgar Vivar fue quien confirmó públicamente la noticia de su partida. La diabetes y sus consecuencias resultaron devastadoras para Aguirre, quien vivió sus últimos días en una condición de extrema vulnerabilidad. Su hija Verónica describió su despedida como serena, rodeado de una familia unida y solidaria, cerrando así la historia de un hombre que disfrutó y también sufrió intensamente en la etapa final de su vida. Ahora sí ya estamos llegando donde vamos a pasar nuestra mera luna de miel de colmena. Fernando Soto Mantequilla fue un actor mexicano. Atravesó igualmente una situación compleja a causa de la diabetes, enfermedad que fue minando su salud de manera gradual. El padecimiento afectó primero su visión, dejándolo completamente ciego, y posteriormente limitó la movilidad de su brazo izquierdo. Aunque los médicos le aconsejaron atender su condición con mayor disciplina, Mantequilla mantuvo su estilo de vida sin adoptar las precauciones necesarias, lo que agravó su estado hasta desembocar en un coma diabético durante la madrugada del 11 de mayo de 1980, evento que le provocó la muerte. En su última fotografía pública, su semblante evidencia el paso del tiempo y un deterioro notorio, lo que sugiere una salud sumamente debilitada. La vestimenta que porta es sencilla y desgastada, posiblemente reflejo de la pobreza extrema que enfrentaba en sus días finales. La expresión de su rostro y los movimientos de sus manos transmiten una mezcla de inquietud y resignación. Además de los problemas médicos, Mantequilla padeció severas dificultades económicas al final de su vida. A pesar de haber participado en más de 200 películas y de haber sido una figura apreciada en el Teatro Blanquita, no logró reunir suficientes ahorros y dependía del apoyo de amigos y colegas para cubrir sus gastos. La Asociación Nacional de Intérpretes no le otorgó regalías por su trabajo y, al momento de su fallecimiento, su familia carecía de recursos para costear el funeral, el cual fue cubierto gracias a la generosidad de su amigo Jaime Fernández.
Ramón Valdés fue un actor y comediante. Ampliamente reconocido como Don Ramón en El Chavo del Ocho, murió el 9 de agosto de 1988 a los 64 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer de estómago que posteriormente hizo metástasis en la médula espinal. En esta imagen se observa a Ramón Valdés sentado y visiblemente debilitado durante una reunión, rodeado de familiares y amigos, en lo que aparenta ser una habitación de hospital. Su cuerpo luce frágil, aunque su rostro conserva la expresión amable y cálida que siempre lo distinguió, es evidente el desgaste físico derivado de su batalla contra el cáncer. Valdés, quien fue un fumador empedernido incluso durante las grabaciones, había sido diagnosticado a comienzos de la década de los 80 y fue sometido a una cirugía en 1985 para reducir el tamaño de su estómago. A pesar de las recomendaciones médicas de abandonar el tabaco, el actor continuó fumando, lo que complicó aún más su estado de salud. En sus últimos meses su condición se deterioró con rapidez y pasó sus semanas finales hospitalizado, donde permaneció sedado para mitigar el dolor hasta el momento de su fallecimiento. A pesar de la enfermedad, Valdés siguió trabajando en la medida de lo posible y realizó giras con su circo por distintos países de Latinoamérica hasta 1987, siendo Perú su última escala. También intentó emprender nuevos proyectos televisivos, como el programa Akekiko junto a Carlos Villagrán, aunque el éxito de estas propuestas fue limitado. En sus días finales, el actor conservaba su característico sentido del humor y su calidez humana, como lo demuestra una fotografía compartida por su nieto en la que, pese al cáncer terminal, Valdés aparece sonriente y con una actitud optimista. Esa actitud, sumada a su entrañable personaje, lo convirtió en una figura profundamente apreciada por el público. El funeral de Ramón Valdés fue sencillo y se realizó en los Mausoleos del Ángel, en México. Asistieron varios de sus compañeros del programa Chespirito, entre ellos Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Angelines Fernández, quien interpretaba a la bruja del 71 y era una de sus amigas más cercanas. Muy buenas noches, señoritas, señorotes. Sean ustedes bienvenidos. Manuel Loco Valdés fue un actor y comediante mexicano. En su último cumpleaños, celebrado el 29 de enero de 2020, apareció visiblemente debilitado, con una marcada delgadez y un semblante agotado. A pesar de su delicado estado de salud, los médicos le autorizaron reunirse con sus familiares en un restaurante de la Ciudad de México. Acompañado por su hermano Antonio el Ratón Valdés, su hijo Marcos Valdés y su nieto Iván Valdés, disfrutó de una celebración íntima. Aunque su ánimo no era el mejor, su familia intentó brindarle un momento de alegría en medio de los padecimientos que se habían intensificado considerablemente en los meses recientes. Durante esa reunión, el Loco tuvo la oportunidad de expresar su agradecimiento a quienes lo apoyaban y a todos aquellos que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. Conversó con medios de comunicación, mostrando gratitud por las muestras de cariño enviadas por colegas y amigos como Verónica Castro y Sergio Corona. Su nieto Iván comentó que, pese a sus limitaciones físicas, el comediante procuraba conservar su característico sentido del humor, aunque la pérdida de su hijo Pupi en 2019 había afectado profundamente su estado anímico. Aquel momento representó una de sus últimas apariciones públicas, en las que hacía un esfuerzo por regalar una sonrisa a pesar de su evidente fragilidad. En las semanas posteriores, su salud continuó empeorando, afectada principalmente por problemas respiratorios que derivaron en varias hospitalizaciones. Finalmente, el 28 de agosto de 2020, Manuel Loco Valdés falleció a los 89 años, dejando una huella importante en la comedia mexicana con cerca de 70 películas y numerosas participaciones en televisión, teatro y doblaje. Su muerte simbolizó el cierre de una etapa en el entretenimiento nacional. Su despedida fue profundamente emotiva para familiares y admiradores, quienes lo recordarán como una figura emblemática del humor y miembro destacado de una dinastía artística en México. Margarito Esparza fue un comediante y cantante mexicano que dejó una huella particular en la televisión nacional gracias a su carisma y a su estilo sencillo, cercano al público. En sus últimos días, ya lejos de los reflectores que alguna vez iluminaron su carrera, permaneció hospitalizado debido a graves complicaciones de salud que se fueron agravando con el paso de las horas. Su condición se deterioró con rapidez y los médicos informaron a su familia sobre la seriedad del cuadro clínico, explicándoles que el pronóstico era reservado. Durante su estancia estuvo acompañado por algunos seres queridos que no se apartaron de su lado, así como por el personal sanitario que lo atendió en todo momento, procurando que se mantuviera lo más confortable posible dentro de un panorama tan complejo y doloroso.
En los años finales de su vida enfrentó numerosas adversidades que contrastaron con los momentos de popularidad que vivió en el pasado. A pesar de haber alcanzado cierta fama y reconocimiento, su carrera comenzó a apagarse por la falta de oportunidades laborales y la escasez de contratos, lo que lo llevó a buscar nuevas formas de subsistir. Terminó ganándose la vida cantando en las calles, en camiones y en vehículos de carga, apelando a la generosidad de la gente que aún no recordaba. Su situación económica se agravó hasta el punto de quedarse sin vivienda, viéndose obligado a dormir a la intemperie y depender del apoyo ocasional de conocidos. En mayo de 2016 contrajo una neumonía severa que debilitó considerablemente su organismo. El 15 de mayo de 2016, a los 79 años, Margarito Esparza falleció en Puebla a causa de un paro cardiorrespiratorio, dejando un legado en la comedia y la música, pero también una historia marcada por la fragilidad, la soledad y una lucha constante hasta el final. Germán Valdés fue un actor, cantante y comediante. En los últimos días de su vida, conocido artísticamente como Tintán, enfrentó un deterioro en su salud debido a una combinación de hepatitis y cáncer de páncreas, enfermedad detectada cuando ya no existía posibilidad de tratamiento. Para evitarle sufrimiento, su hermana Guadalupe y su esposa Rosalía Julián optaron por no revelarle la gravedad de su condición, permitiéndole vivir sus últimos momentos con tranquilidad y sin angustias. A pesar de los problemas económicos y la pérdida de bienes, el comediante fue cuidado y acompañado por quienes lo querían. Esta es su última fotografía antes de su fallecimiento. En la imagen se le observa en un instante de calma durante sus días finales. Se aprecian signos del paso del tiempo, como el cabello encanecido y las líneas marcadas en su rostro, evidencia clara de los años vividos. La camisa clara que viste y su mirada afable evocan la personalidad alegre y carismática que lo distinguió a lo largo de su carrera. Tintán murió el 29 de junio de 1973 a los 57 años, sin dejar una gran fortuna, pues años de litigios y dificultades financieras mermaron su patrimonio. Tras su partida, su familia únicamente pudo cobrar un seguro de vida de la Asociación Nacional de Actores por 40,000 pesos, reflejo de la situación económica en la que se encontraba al final de su vida. Aunque su legado artístico permaneció intacto, Germán Valdés se fue de este mundo sin la riqueza material que alguna vez tuvo, pero con el cariño de su público y la satisfacción de haber dejado una marca imborrable en la comedia mexicana. Fanny Kaufman fue una actriz y comediante cuya presencia iluminó durante décadas la pantalla grande. En sus últimos años, conocida entrañablemente como La Vitola, experimentó un progresivo deterioro tanto en su salud como en su situación económica. Aquella etapa final contrastó con el brillo de su época dorada en el cine mexicano, cuando su nombre figuraba con fuerza en los créditos y su estilo irreverente arrancaba carcajadas en cada aparición. Sin embargo, su afición al póker terminó por convertirse en un hábito costoso, llevándola a perder buena parte de la fortuna que había logrado reunir con esfuerzo, disciplina y talento a lo largo de su carrera artística. Además de las dificultades financieras, enfrentó el dolor desgarrador de perder a 2 de sus 4 hijos, una experiencia que ella misma describió como el mayor sufrimiento de toda su existencia. Esa herida íntima marcó profundamente sus últimos años. Al percibir que ya no generaba el mismo impacto en sus actuaciones y consciente de que el tiempo también transforma a las estrellas, optó por retirarse a los 72 años, despidiéndose con dignidad de los escenarios que durante tanto tiempo la ovacionaron. En su última fotografía con vida aparece sentada en una silla al aire libre, vestida de manera cómoda y sencilla, con una camiseta clara y un short oscuro. Su postura y la expresión de su rostro transmiten serenidad, aceptación y quizá un leve cansancio propio de la edad. A pesar del paso de los años, todavía se percibe parte de su elegancia característica y ese estilo inconfundible que la distinguía ante el público. El 21 de enero de 2009, La Vitola falleció en el Hospital Santa Elena, en la Ciudad de México, a causa de complicaciones derivadas de insuficiencia cardíaca y renal que finalmente desencadenaron un paro respiratorio. Su muerte marcó el cierre de una trayectoria colmada de triunfos, aplausos y también de obstáculos silenciosos. Pese a las adversidades que enfrentó en lo personal y en lo profesional, su legado como una de las figuras más emblemáticas de la comedia en el cine mexicano permanece firme. Es recordada por su carisma, su ingenio y su valentía para abrirse camino en una industria dominada mayoritariamente por hombres, donde logró romper esquemas y dejar una huella imborrable. Gerardo Cepeda fue un actor mexicano. En sus últimos días, conocido como El Chiquilín, no solo enfrentó problemas de salud,
sino también serias complicaciones económicas que marcaron profundamente la etapa final de su vida. A pesar de haber tenido una carrera prolífica en el cine mexicano, especialmente dentro del género de ficheras, el actor atravesó apuros financieros en los años finales, ya que sus ingresos disminuyeron de manera considerable al no contar con trabajos constantes dentro de la industria cinematográfica ni con contratos que le garantizaran estabilidad. Con el paso del tiempo, las oportunidades se volvieron esporádicas y su presencia en pantalla fue cada vez menos frecuente. En esta imagen se observa a Gerardo Cepeda mostrando una amplia sonrisa que refleja su habitual jovialidad y el carisma que lo caracterizaba frente al público. Sin embargo, su rostro también evidencia señales de desgaste y demacración, visibles en las líneas marcadas de su piel, en la mirada cansada y en la pérdida de volumen en su semblante, lo que sugiere un deterioro físico posiblemente relacionado con padecimientos médicos que fueron mermando su energía. En sus últimos años, la falta de ahorros y el elevado costo de los tratamientos complicaron aún más su situación económica. El avance de la diabetes y el derrame cerebral que sufrió en 2013 agravaron tanto su estado de salud como su estabilidad financiera, dejando a su familia en una posición complicada para afrontar los gastos médicos continuos y, posteriormente, los funerarios tras su fallecimiento, en un cierre de vida marcado por dificultades silenciosas. Armando Soto Lamarina fue un actor y comediante. Mejor conocido como El Chicote, enfrentó dificultades laborales debido a su fuerte carácter y a problemas de alcoholismo, factores que afectaron seriamente su trayectoria artística. Su temperamento explosivo y su tendencia a confrontar a colegas lo convirtieron en una figura conflictiva dentro del medio. Tras diversos incidentes en los que llegó incluso a retar a golpes y hasta a balazos a otros actores, incluyendo a Jorge Negrete, su reputación quedó marcada y fue apartado del ambiente artístico durante un tiempo. En un intento por recuperar su lugar en el cine, El Chicote realizó una huelga de hambre frente a la Asociación Nacional de Actores, lo que le permitió reincorporarse al medio y mantenerse activo durante algunos años más. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, nunca logró desprenderse por completo de su mala fama, y su vida quedó definida por una mezcla de éxito en la pantalla y conflictos fuera de ella. En su última fotografía, sus ojos entrecerrados por el peso de los años parecen esforzarse por sonreír, pero detrás de ese gesto se percibe un cansancio profundo, una resignación inevitable. Las arrugas marcadas y el cabello encanecido no solo evidencian la edad, son testigos de jornadas difíciles, de batallas silenciosas y de un olvido que lastima. Aunque intenta esbozar una sonrisa, en su expresión se advierte una tristeza contenida, como si su interior supiera que el tiempo se agotaba, que las luces del escenario se habían apagado definitivamente y que solo quedaba la compañía de los recuerdos. Frank Moro fue un actor y modelo cuya presencia marcó una época en la televisión y el cine latino. Inició su carrera como modelo en Puerto Rico, donde su porte y carisma llamaron rápidamente la atención del público y de los productores. A los 19 años dio el salto a la actuación al debutar en la telenovela Solamente tú, demostrando desde el principio una naturalidad frente a la cámara que lo distinguía. Su talento lo llevó a México, país en el que consolidó su trayectoria artística bajo el impulso y respaldo de Ernesto Alonso, figura clave en su proyección profesional. Durante los años siguientes construyó una carrera sólida y versátil. Participó en más de 20 películas y en alrededor de 25 telenovelas, convirtiéndose en un rostro frecuente en la pantalla chica. Su imagen elegante y su voz profunda le abrieron también las puertas de la música, ámbito en el que grabó discos de poesía que reflejaban una faceta más íntima y sensible de su personalidad artística. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores, su vida personal estuvo marcada por momentos complejos y dolorosos. Enfrentó una severa crisis financiera tras una relación sentimental con un bailarín que terminó llevándolo a la bancarrota. A ello se sumó la tragedia de perder a su padre durante un asalto en 1991, un golpe emocional que lo afectó profundamente. Más adelante, su salud se vio comprometida al contraer VIH, situación que deterioró progresivamente su estado físico. Frank Moro falleció en Miami el 21 de junio de 1993, a los 49 años, a causa de un paro cardíaco. Su historia permanece como un contraste entre el éxito artístico y las adversidades personales que marcaron su destino. Mauricio Garcés fue un actor mexicano. Durante sus últimos años, vivió una compleja situación tanto económica como de salud. Su adicción al juego y a las apuestas fue mermando sus finanzas hasta llevarlo a la ruina. En sus momentos finales incluso llegó a trabajar como presentador en una feria del Estado de México, un papel muy distante del estrellato que alguna vez disfrutó.
En una ocasión sorprendió a la cantante Isabel Lascurain, quien se encontró con el icónico galán conduciendo un evento en un palenque y expresó su asombro ante su situación. Garcés reconoció con tristeza que se encontraba en esa posición debido a la falta de recursos. Esta es la última fotografía pública de Mauricio con vida. Aunque se dice que llegó a estar en condiciones aún más desfavorables, siempre procuró mantenerse alejado de los periodistas. Sus ojos, que en otro tiempo brillaban con picardía, ahora lucen apagados, reflejando quizá el peso de los años y el inevitable paso del tiempo. La pose relajada no logra ocultar el agotamiento en su rostro, una melancolía silenciosa que parece hablar de recuerdos y momentos irrepetibles. A lo largo de la década de los 80, su salud se deterioró con rapidez debido al enfisema pulmonar provocado por su adicción al tabaco. Esto le ocasionó serias dificultades respiratorias y le arrebató su característica voz. Al final de su vida, Garcés, famoso por su impecable imagen de galán y su enérgico alter ego, se convirtió en una figura frágil y consumida, sin los recursos económicos necesarios para atender adecuadamente su enfermedad. Esta decadencia física y financiera lo llevó a vivir en la soledad, apartado del mundo artístico que alguna vez lo había aclamado. Finalmente, el 27 de febrero de 1989, Mauricio Garcés fue encontrado sin vida en su departamento en la Ciudad de México. Alma Delia Fuentes fue una actriz mexicana. En sus últimos años, quien fue una destacada actriz infantil durante la época de oro del cine mexicano, vivió en condiciones sumamente precarias y en un aislamiento casi total. Tras retirarse a los 33 años, luego de 2 matrimonios fallidos y con la intención de dedicarse por completo a sus hijos, decidió apartarse del espectáculo y de la vida pública. Durante casi 5 décadas evitó cualquier acercamiento con la prensa, refugiándose en la casona que había adquirido con los ingresos obtenidos en su carrera artística. No obstante, en 2016 sus vecinas comenzaron a alertar sobre su evidente estado de abandono y las condiciones insalubres en las que residía. Con el paso del tiempo, Fuentes quedó rodeada de basura y desechos, viviendo prácticamente en el garaje de su casa y sin recibir apoyo de sus 4 hijos, quienes la habían dejado en la soledad. Personas de su entorno vecinal notaron su deterioro físico, observando que apenas se alimentaba y que no contaba con las mínimas condiciones de higiene. La actriz, que en otro tiempo fue famosa y admirada, pasó sus últimos días en un ambiente lamentable, alejada tanto de su familia como de la industria a la que dedicó gran parte de su vida. Finalmente, Alma Delia Fuentes falleció en 2017 a los 80 años, víctima de sepsis provocada por el entorno en el que se encontraba. Ricardo González fue un odontólogo, actor y cantante infantil. Conocido artísticamente como Cepillín, vivió sus últimos días hospitalizado tras someterse a una cirugía de columna el 27 de febrero de 2021. La intervención, realizada debido a intensos dolores de espalda, se prolongó por más de 7 horas y complicó seriamente su estado de salud. Posteriormente desarrolló neumonía y problemas cardíacos que lo llevaron a una condición crítica. Fue reingresado al hospital y poco después se le detectó un linfoma en la columna. Sin embargo, debido a su delicada situación, no pudo recibir quimioterapia, ya que sus órganos se encontraban demasiado debilitados. Su estado continuó agravándose y la familia fue informada sobre la gravedad del cuadro clínico. En esta imagen se le observa en los últimos días de su vida, recostado en una cama de hospital, vistiendo una bata médica y conectado a una cánula de oxígeno, lo que evidencia dificultades respiratorias posiblemente derivadas de una afección pulmonar o complicaciones avanzadas. Cepillín luce cansado, aunque todavía hace un gesto con la mano, como si intentara transmitir un mensaje o despedirse. La gorra roja que lleva puesta recuerda su característico estilo, conservando su identidad incluso en medio de la fragilidad. La venda en su brazo sugiere que estaba recibiendo tratamientos intensivos o que había sido sometido a intervenciones recientes. En sus últimas horas sufrió 2 paros cardíacos. Lograron reanimarlo tras el primero, pero su salud se deterioró con rapidez. Su familia dispuso de un breve momento para despedirse, uno a uno pudieron entrar a su habitación. Aide González, su hija, recordó las palabras de ánimo que él le expresó en esos instantes finales. Poco después, Cepillín presentó un segundo paro cardíaco del cual no logró recuperarse. Falleció el 8 de marzo de 2021 a los 75 años, rodeado de sus seres queridos y dejando una profunda huella en el entretenimiento infantil. Amparito Arosamena fue una actriz mexicana cuya presencia marcó profundamente la historia del espectáculo nacional. Reconocida figura del cine, el teatro y la televisión en México,
construyó una carrera sólida y entrañable que se extendió por más de 7 décadas. Falleció a los 92 años el 30 de abril de 2009, a consecuencia de diversas complicaciones médicas que se agravaron en sus últimos meses de vida. Hija del también actor Eduardo Arosamena, creció en un entorno artístico que influyó decisivamente en su vocación. Debutó en el cine a los 13 años en La calle de los sueños en 1929, iniciando así un recorrido profesional que la llevaría a participar en más de 200 películas, además de incontables montajes teatrales y producciones televisivas que la consolidaron como una intérprete versátil y querida por el público. En sus últimos años presentó un notable deterioro de salud, siendo hospitalizada en varias ocasiones en el Hospital Santa Elena, donde recibió atención constante por distintas afecciones propias de la edad. Su última internación ocurrió en marzo de 2009, cuando fue ingresada a terapia intermedia tras complicaciones que requirieron vigilancia médica permanente. A pesar de sus padecimientos, mantuvo siempre una actitud cercana y agradecida hacia su público, continuando con apariciones esporádicas en eventos hasta 2008. Ese año fue reconocida por sus 75 años de carrera con la develación de una placa en la obra como Envejecer con Gracia. En esa etapa final también recibió distinciones como la Luminaria de Oro y la Luna a una vida en el escenario, homenajes que celebraron su dedicación, constancia y legado en la cultura mexicana. Ernesto Gómez Cruz fue un actor mexicano cuya presencia marcó profundamente la historia del cine nacional. Destacado intérprete con más de 200 películas en su trayectoria y múltiples premios en su haber, falleció el 6 de abril a los 90 años, según informó la Asociación Nacional de Actores. A lo largo de décadas encarnó personajes intensos, complejos y memorables, convirtiéndose en un rostro indispensable de la pantalla grande. Aunque brilló en la actuación, obtuvo varios premios Ariel y fue homenajeado tanto en México como en el extranjero. Sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y el deterioro físico. Padecía demencia senil y problemas renales, lo que lo llevó a enfrentar una vida de enfermedad, confusión constante y múltiples dificultades que contrastaban con la fortaleza que proyectaba en escena. En 2019 había solicitado trabajo, intentando mantenerse activo y cercano a los foros que tanto amaba, pero su estado de salud y su aislamiento eran ya evidentes para quienes lo rodeaban. Tras la muerte de su esposa, golpe que lo dejó profundamente afectado, decidió anticipar la herencia de su casa a sus 3 hijas con la intención de evitar conflictos futuros. Sin embargo, después de recibir la propiedad, ellas se distanciaron emocionalmente. Este abandono lo sumió en una profunda soledad y depresión, viéndose obligado a vivir en condiciones modestas, alquilando una pequeña habitación lejos del brillo que alguna vez lo acompañó. A pesar de su exitosa carrera, de su generosidad y del reconocimiento que cosechó durante años, terminó prácticamente sin recursos y con la salud quebrantada. En sus últimos años fue acogido por su hijo Raimundo, quien le brindó un hogar, cuidados y algo de consuelo antes de su fallecimiento, cerrando así la vida de un actor que lo dio todo en el escenario y enfrentó en silencio la fragilidad de su propio final. Renata Flores fue una actriz mexicana. Reconocida por telenovelas como Rosa Salvaje y Vivan los niños, pasó sus años finales en la casa del actor, en la Ciudad de México, donde recibió cuidados hasta su muerte el 9 de febrero de 2024, a los 74 años. Antes de ser admitida en esta institución, la actriz atravesó una etapa muy complicada, pues había permanecido prácticamente en situación de calle durante casi 3 años, viviendo dentro de su automóvil junto a sus 2 perros. Gracias a la intervención del actor David Rencoret y de otros colegas, se gestionó su ingreso a la casa del actor, donde finalmente encontró un espacio seguro para transitar sus últimos días. Renata Flores inició su carrera a finales de la década de los 60 y alcanzó gran reconocimiento en los años 80 al interpretar personajes memorables como Leopoldina en Rosa Salvaje, ganándose el afecto del público. A lo largo de su trayectoria también participó en telenovelas como Chispita, Rebelde y su último proyecto en 2013, Amores Verdaderos. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la propia casa del actor. Roberto Cañedo fue un actor mexicano. En sus últimos años, enfrentó una difícil batalla contra las secuelas de una embolia cerebral que lo dejó sin habla y con severas limitaciones motrices. Su salud comenzó a deteriorarse en la década de los 90 cuando, durante una sesión de maquillaje en el rodaje de su última película, sufrió una lesión en el cuello que desencadenó problemas circulatorios. Esta afectación provocó la formación de coágulos en las arterias vertebrales, los cuales finalmente derivaron en la embolia que lo dejó gravemente afectado, impidiéndole continuar con su carrera cinematográfica.
A pesar de su estado debilitado, en 1997 fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, donde recibió el Ariel de Oro en reconocimiento a su amplia trayectoria dentro del cine mexicano. Aunque este galardón resaltó su legado artístico, Cañedo ya se encontraba visiblemente deteriorado, con dificultades para comunicarse y movilidad reducida. Finalmente, el 16 de junio de 1998, Roberto Cañedo murió en la Ciudad de México a los 80 años, víctima de un infarto. Su organismo había soportado largos años de enfermedad y secuelas que le impidieron disfrutar de la etapa final de su vida con la vitalidad que lo distinguió durante su carrera. Columba Domínguez fue una actriz y cantante. Pasó sus últimos días hospitalizada, enfrentando complicaciones médicas que finalmente la llevaron a un paro cardíaco. 10 días antes de su fallecimiento, la actriz cayó en coma y permaneció en ese estado hasta su muerte el 13 de agosto de 2014, a los 85 años. La noticia fue confirmada por su sobrino Giuliano Molina, quien expresó el orgullo de la familia por el legado que dejó en el cine mexicano. En una de sus últimas fotografías, publicada en 2013 meses antes de su partida, se le observa sosteniendo un micrófono con una expresión serena, aunque marcada por el paso del tiempo. Su rostro, surcado por profundas arrugas, refleja una vida intensa y colmada de experiencias, mientras que el tubo de oxígeno que porta evidencia fragilidad física y la necesidad de asistencia respiratoria. Meses antes de su muerte, Columba recibió el Ariel de Oro otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en reconocimiento a su destacada trayectoria fílmica, un último homenaje en vida para una de las figuras más queridas del cine nacional. Pese al deterioro de su salud, familiares y amigos la despidieron con afecto y gratitud, reconociéndola como la última diva de México. Tras su fallecimiento, sus restos fueron velados en una funeraria de la Ciudad de México y posteriormente trasladados a los mausoleos del Ángel para su sepultura, cumpliendo así su deseo de no ser cremada. Rosy Mendoza fue una vedette y actriz mexicana. Fue quizá la vedette que más trabajó en cabarets durante las décadas de los 70 y 80. Posteriormente dio el salto al cine y la televisión, donde alcanzó gran popularidad. Falleció el 29 de diciembre de 2023 a los 80 años, a causa de un paro cardíaco derivado de complicaciones relacionadas con un neurolupus, problemas cardíacos y secuelas de un cáncer que había padecido 2 décadas atrás. En los meses finales, su salud se agravó tras una fuerte caída en su hogar que le provocó una fractura de fémur, por lo que fue sometida a cirugía y a la colocación de una prótesis. Sin embargo, su recuperación fue lenta y su estado general empeoró, desarrollando llagas dolorosas que la llevaron nuevamente al hospital, donde permaneció bajo cuidados paliativos hasta su muerte. Su hija Silvana, quien la acompañó hasta el final, informó sobre su condición en los días previos, señalando que Mendoza recibió los santos óleos antes de fallecer. Joaquín Cordero fue un actor mexicano. Reconocido actor del cine, teatro y televisión mexicanos, murió el 19 de febrero de 2013 a los 89 años debido a un paro respiratorio. A inicios de ese mes se encontraba recuperándose de una embolia mientras enfrentaba un profundo cuadro depresivo tras la muerte de su esposa, Alma Guzmán, ocurrida en julio de 2012. Este emblemático actor, originario de Puebla, fue una figura destacada de la época de oro del cine mexicano, participando en más de 160 películas y numerosas telenovelas. En esta imagen se le aprecia en sus últimos años, vestido con un traje elegante y corbata, conservando su porte distinguido a pesar de los visibles signos de envejecimiento. Cordero inició su carrera cinematográfica en 1944 con la película El Corsario Negro, y su último trabajo en la pantalla grande fue en Los Inadaptados en 2010. Miguel Palmer fue un actor de telenovelas. Aclamado actor de telenovelas mexicanas, vivió un final trágico tras una exitosa trayectoria en la televisión. En sus últimos días, su salud se deterioró de manera alarmante. Fue hallado en un estado de desnutrición y deshidratación severa, con la piel verdosa y los labios resecos, aislado en su hogar y sin los cuidados necesarios. Valeria, su hija, descubrió las condiciones lamentables en las que vivía su padre, quien padecía movilidad reducida y había sufrido infartos cerebrales que no fueron atendidos oportunamente. La situación desató un conflicto con Edith Kleiman, su última pareja, a quien Valeria señaló por presunto abandono y negligencia. Miguel Palmer permaneció 7 meses hospitalizado, recibiendo transfusiones y otros cuidados paliativos. Finalmente, el 18 de octubre de 2021 falleció a los 78 años a causa de 2 paros cardíacos, dejando un importante legado en la televisión mexicana y una disputa familiar que nunca se resolvió.
A pesar de su destacada trayectoria en la industria del entretenimiento, su vida privada estuvo marcada por pérdidas, problemas de salud y un desenlace rodeado de controversia. José José fue un cantante y actor mexicano. En sus últimos días, vivió aislado en Miami, separado de sus dos hijos mayores, Marisol y José Joel, por decisión de su hija menor, Sarita Sosa. En una de las últimas imágenes captadas antes de su muerte se le observa en un estado físico muy deteriorado, visiblemente frágil y con el peso de una prolongada lucha contra la enfermedad reflejado en su postura encorvada y su expresión agotada. Su rostro evidencia el desgaste de los años y la batalla constante contra los padecimientos que lo acompañaron en la etapa final de su vida. El llamado príncipe de la canción, quien murió a los 71 años, sufría cáncer de páncreas, diagnóstico que hizo público en 2017. Sus problemas médicos intensificaron las tensiones familiares y ampliaron el distanciamiento entre sus hijos. En distintas ocasiones, José Joel acusó a su hermana menor de manipular a su padre y de interesarse únicamente en la herencia, lo que agravó aún más el conflicto. La situación llegó a tal extremo que José Joel llegó a describir el aislamiento de su padre como un secuestro. Carlos Peniche fue un actor mexicano. Actor que alcanzó notoriedad en telenovelas y cine mexicano, vio su carrera desplomarse después de denunciar el acoso de un productor, lo que derivó en un veto dentro de Televisa y lo relegó a papeles secundarios en TV Azteca. Sumido en problemas personales y adicciones, terminó viviendo en las calles de la Ciudad de México, sobreviviendo con restos de comida de restaurantes. Aunque en 2018 recibió apoyo y logró salir de la indigencia, actualmente permanece alejado de la vida pública y se dedica a brindar ayuda a personas en situación de calle. Andrés Soler fue un actor mexicano y uno de los intérpretes más sólidos y respetados de la época de oro del cine nacional. Dueño de una presencia imponente y una voz profunda que lo convirtió en figura habitual de personajes de autoridad, construyó una carrera extensa tanto en el cine como en el teatro. Sin embargo, en los últimos años de su vida su salud comenzó a deteriorarse de manera progresiva, alejándolo poco a poco de los foros y escenarios que durante décadas fueron su hogar. El paso del tiempo dejó huella en su semblante, el rostro antes firme y enérgico se tornó más delgado, las facciones más marcadas y la mirada, aunque aún serena, reflejaba el cansancio acumulado por los años y las enfermedades. En su etapa final enfrentó diversos padecimientos propios de la edad avanzada, complicaciones respiratorias y un desgaste físico que limitaron su movilidad y redujeron sus apariciones públicas. Aunque continuó siendo una figura respetada dentro del medio artístico y recibió homenajes en reconocimiento a su trayectoria, su vida cotidiana transcurría ya con discreción, lejos del bullicio de los estrenos y las largas jornadas de filmación. A pesar de su vasta filmografía, que superó el centenar de películas, los años finales estuvieron marcados por la fragilidad física y la dependencia de cuidados médicos constantes. Su entorno más cercano procuró acompañarlo en ese proceso, consciente de que el hombre fuerte y autoritario de la pantalla era, en la intimidad, un ser humano vulnerable ante el inevitable avance del tiempo. Finalmente, Andrés Soler falleció el 26 de julio de 1969 en la Ciudad de México, a los 70 años, a causa de complicaciones derivadas de problemas cardíacos. Su partida representó la despedida de uno de los grandes pilares del cine mexicano clásico. Aunque sus últimos días transcurrieron en un ambiente más reservado y silencioso, su legado artístico permaneció intacto. Fue recordado no solo por la firmeza de sus personajes, sino también por la disciplina y el profesionalismo que lo distinguieron a lo largo de toda su carrera, dejando una huella perdurable en la historia del espectáculo nacional. Arturo de Córdoba fue un actor mexicano cuya presencia elegante y voz inconfundible lo convirtieron en uno de los galanes más sofisticados de la época de oro del cine mexicano. Durante décadas encarnó personajes complejos, apasionados y atormentados, consolidando una imagen de distinción que parecía inquebrantable. Sin embargo, en los últimos años de su vida el brillo que lo acompañó en la pantalla comenzó a apagarse de manera paulatina. El paso del tiempo se reflejaba en su rostro más delgado, en la mirada cansada y en una expresión que combinaba dignidad con un evidente desgaste físico. Aquella figura imponente que dominaba la escena empezó a mostrarse frágil, afectada por problemas de salud que limitaron su ritmo de trabajo y lo obligaron a reducir sus apariciones públicas. En su etapa final enfrentó complicaciones cardíacas que deterioraron progresivamente su organismo. Las afecciones coronarias lo obligaron a someterse a estrictos cuidados médicos, reposo constante y tratamientos que mermaron su vitalidad. Aunque continuó participando esporádicamente en proyectos cinematográficos y teatrales,
ya no lo hacía con la energía que lo había caracterizado en sus años de esplendor. La presión arterial inestable y los episodios de fatiga se volvieron frecuentes, afectando su movilidad y su resistencia física. Quienes lo visitaban en aquellos días notaban que, pese a su porte aún distinguido, su cuerpo evidenciaba el peso de la enfermedad. Aún así, conservaba la cortesía y el profesionalismo que siempre lo definieron, mostrando gratitud hacia el público que seguía reconociendo su legado artístico. Finalmente, el 3 de noviembre de 1973, Arturo de Córdoba falleció en la Ciudad de México a los 68 años, víctima de un infarto agudo al miocardio. Su partida marcó el adiós de uno de los rostros más emblemáticos del cine clásico nacional. Aunque sus últimos años estuvieron atravesados por la fragilidad física y un inevitable declive, su figura permanece asociada al refinamiento y la intensidad dramática que lo distinguieron en pantalla. Con él se cerró un capítulo importante del cine mexicano, dejando como herencia una filmografía extensa y una imagen que, pese al paso del tiempo, continúa evocando la elegancia y el magnetismo de una época irrepetible. Jorge Negrete fue un actor y cantante mexicano, una de las figuras más emblemáticas de la época de oro del cine nacional. Dueño de una voz potente y una presencia imponente que lo convirtió en símbolo del charro gallardo y orgulloso, construyó una carrera que lo llevó a la cima del espectáculo en México y el extranjero. Sin embargo, en los últimos años de su vida, aquel hombre fuerte y altivo comenzó a enfrentar un deterioro físico que contrastaba profundamente con la imagen vigorosa que había proyectado en pantalla. En sus últimas fotografías se le observa más delgado, con el rostro ligeramente hinchado y la mirada cansada, señales evidentes de un organismo que luchaba contra un padecimiento silencioso pero implacable. Desde joven fue diagnosticado con hepatitis crónica, enfermedad que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en cirrosis hepática. A pesar de las recomendaciones médicas de moderar su ritmo de trabajo y evitar el consumo de alcohol, Negrete mantuvo una agenda intensa entre presentaciones musicales, giras internacionales y compromisos cinematográficos. La presión constante, el estrés y los excesos propios del medio artístico agravaron su condición. En sus últimos meses comenzó a presentar complicaciones severas, fatiga extrema, retención de líquidos y episodios de debilidad que lo obligaban a cancelar compromisos. Aunque intentaba mantener su imagen de fortaleza ante el público, quienes lo rodeaban notaban que su salud se deterioraba rápidamente. En noviembre de 1953 viajó a Los Ángeles para someterse a tratamiento médico especializado, ya que su estado era cada vez más delicado. Fue hospitalizado en el Cedars of Lebanon Hospital, donde permaneció varios días bajo estricta supervisión. Su condición se agravó debido a una hemorragia interna derivada de la cirrosis avanzada. Finalmente, el 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete falleció a los 42 años. Su muerte conmocionó profundamente a México, miles de personas acudieron a despedirlo, convirtiendo su funeral en una de las manifestaciones de duelo más multitudinarias de la historia artística del país. Así se apagó la voz de uno de los máximos ídolos del cine y la música ranchera, cuya imagen de fuerza y gallardía contrastó dolorosamente con la fragilidad de sus últimos días. Pedro Armendáriz fue uno de los grandes actores de la época de oro del cine mexicano, presencia recia, mirada intensa y una voz que imponía respeto incluso en silencio. Durante años encarnó al hombre fuerte, al héroe, al padre severo o al aliado noble, dejando una filmografía que lo convirtió en un referente dentro y fuera de México. Pero, como tantas veces ocurre con quienes parecían invencibles en pantalla, su vida terminó marcada por un desgaste físico profundo y por una batalla íntima que fue apagando poco a poco el brillo del ídolo. En sus últimas imágenes públicas se le observa ya con un semblante cansado, más delgado, con una fragilidad que contrasta con la solidez que proyectó durante décadas. Hay una serenidad extraña en su gesto, como si su cuerpo estuviera rindiéndose mientras su dignidad intentaba mantenerse en pie. En la etapa final, Armendáriz enfrentó un cáncer que avanzó hasta volverse terminal. Aún así, hizo un esfuerzo enorme por seguir trabajando. Su última participación cinematográfica fue en From Russia with Love 1963, donde interpretó a Kerim Bey, aliado de James Bond. Diversas reseñas y perfiles biográficos señalan que filmó ya con la enfermedad encima, soportando dolor y un deterioro acelerado, intentando cerrar compromisos y dejar estabilidad a los suyos. Después, su salud se quebró con rapidez y terminó internado en un hospital de Los Ángeles, enfrentando un diagnóstico sin salida. En ese punto, el cuerpo ya no respondía como antes, el cansancio se volvía permanente, el sufrimiento era diario y la esperanza médica se reducía a paliativos y espera.
Finalmente, el 18 de junio de 1963, Pedro Armendáriz murió a los 51 años tras quitarse la vida en el hospital, disparándose con un arma que había logrado introducir. Su muerte, dura y silenciosa, dejó una de las despedidas más trágicas de un actor mexicano de su generación. No fue un final de aplausos, ni un último gran estreno celebrado en alfombra roja, sino el cierre íntimo de alguien que ya no quiso prolongar el dolor. Fue sepultado en el Panteón Jardín, en la Ciudad de México, donde descansan varias figuras del cine nacional. Su historia permanece como recordatorio de lo rápido que puede cambiar el destino, del estrellato internacional a una habitación de hospital, y de la imagen del hombre firme a la vulnerabilidad total de un final inevitable. Y como estas, existen muchas más imágenes que congelaron los últimos instantes de nuestros grandes ídolos, fotografías que el tiempo convirtió en despedidas silenciosas y que, durante años, pasaron desapercibidas ante los ojos del público. El cine y la televisión mexicana nos regalaron leyendas, pero también dejó historias que solo se entienden cuando miramos con atención sus últimos retratos. Así que suscríbete y activa las notificaciones, porque en los próximos videos seguiremos revelando los momentos más impactantes, las despedidas inesperadas y los secretos que quedaron ocultos detrás del telón.